Lectura literal y alegórica. En el nivel de lectura literal se identifica la información explícita de un texto, es decir, los datos y los hechos de una narración, los personajes, y el lector aquí no necesita mayor interpretación de la información y los procesos son básicos. Lee conforme el texto, las respuestas son simples, pues están escritas en el texto escrito, pero requiere de un vocabulario usual previo al texto. Este nivel está centrado en ideas e información mostradas en el texto explícitamente. Su reconocimiento pasa por establecerse como denominación, personas, detalles, temperamento y en vez de un dicho, exposiciones primarias que se explaya en secuencia de actos. Es un procedimiento de lectura direccionado en forma básica en el contenido del texto, o sea, se sostiene la información que se refleja o se consigna en el texto. La lectura literal está centrada en la información y ideas que se explicitan o exponen en el texto por registro o por llamamiento de los actos. De forma se permite reconocer de detalle que distingue las denominaciones, momentos, los caracteres y el contexto de un cuento. De ideas principales, el concepto más relevante de una parte o de todo el cuento. De secuencias, diferencia del orden secuencial de los actos. Por comparación, distinguen caracteres, momentos y sitios explícitos. De causa o efecto, conoce las razones explícitas de determinadas acciones. La lectura alegórica, pues tenemos que revisar la alegoría. Tende que eh, una alegoría comunica algo además de su sentido literal. La alegoría a veces se define como una metáfora extendida. Cicerón consideraba que la alegoría era una corriente continua de metáforas. El diccionario de la Real Academia Española define la alegoría como una representación que expresa algo de manera distinta a lo que se quiere dar a entender. Es importante destacar que la alegoría también forma parte de los campos filosóficos y artísticos, en especial en la pintura. Este recurso tiene un componente imaginativo. Eh, Dentro de las características de la alegoría podemos definir o destacar los siguientes aspectos. Apela a la imaginación, sé que la alegoría se caracteriza por invocar o requerir de la imaginación, tanto para el proceso creativo como para su comprensión. Esto se debe al hecho de que hay que representar una idea abstracta por medio de descripciones simbólicas e interpretar el mensaje que está detrás de lo que se expresa. También tiene un carácter didáctico, que es un rasgo sobresaliente de la alegoría en su carácter, eh, debido a que orienta a dejar una enseñanza por medio de la exposición de conceptos que no tienen visibilidad o rasgo denotativo. En ese sentido, la alegoría debe realizarse con la finalidad de que el contenido del mensaje sea de más fácil comprensión para todos los receptores. Eh, También se caracteriza por un mensaje subyacente, o sea que la alegoría destaca por un mensaje escondido detrás de lo que se muestra. De tal manera, esta herramienta de la literatura y las artes se orienta hacia lo connotativo. Eso quiere decir que no muestra objetivamente el contenido, sino que apela a la imaginación, a la creatividad y al conocimiento del espectador. También tiene un aspecto de representación de ideas abstractas, o sea que expone ideas y pensamientos abstractos, es decir, permite manifestar aquellos conceptos que permanecen concebidos en la mente, que no tienen una forma física propia y que pueden tener algún valor. Por este motivo, la alegoría utiliza animales, objetos y personas para expresar conceptos intangibles como la belleza, la justicia o el alma. Otra característica es la metafórica, y es que por lo general los textos alegóricos están llenos o utilizan muchísimas metáforas para representar los conceptos abstractos. En ese sentido, la alegoría puede expresar ideas por medio de diferentes símbolos a lo largo de todo el contenido. Lo importante es que las imágenes que se utilicen estén dirigidas a significar lo mismo. También, eh, otro aspecto es el sentido figurado. La alegoría como recurso literario tiene un sentido figurado. Esto se da en virtud de que la actividad no está presente porque las ideas pasan a tener un significado simbólico. En otras palabras, lo descrito se une a sus rasgos metafóricos y a la manifestación de todo lo que está detrás de lo que se muestra. La alegoría también
se usa en las literaturas, en las artes, la pintura y la filosofía. Y la aplicación de este recurso se orienta hacia la explicación de ideas concebidas conceptualmente y que no poseen una visibilización propia que sea entendible. De tal forma, pues entonces la alegoría se usa como una herramienta didáctica, es decir, es un recurso de enseñanza debido a que muestra contenidos que sirven para comprender procesos cotidianos. La utilidad de la alegoría también se enfoca en que el mensaje que está oculto salga a la luz por medio de símbolos y metáforas que sean comprendidos por todo tipo de público. Entonces, una interpretación alegórica consiste en la lectura de un texto con la idea de descubrir significados no literales. Tales interpretaciones son legítimas cuando es evidente que el texto es una alegoría. Por ejemplo, Juan Bunyan escribió el Progreso del Peregrino con una alegoría como una alegoría. Por lo tanto, la interpretación alegórica no es solo legítima, sino que pues necesaria para entender la obra de Bunyan. Aplicar la interpretación alegórica en textos que no son alegorías es malinterpretar su contenido. Entonces, si tenemos o hacemos relación con la definición en sentido clásico que se usa la hermenéutica como el arte de interpretar textos, entonces es muy necesario llegar a revisar la importancia de cómo estamos haciendo la interpretación de estos textos. Si estamos revisando que son textos eh, que requieran una interpretación literal o que están escritos en un sentido más bien alegórico, el cual requiere que extraigamos su sentido, el sentido que está detrás de él, que ha puesto el autor en este texto. Entonces, eh, los teólogos conservadores están de acuerdo en que las palabras pueden emplearse en sentido literal, figural y simbólico. Un ejemplo es, en un sentido literal, se colocó en la cabeza del rey una corona centellante de joyas. En uno figurado, se podría usar esta novela corona la obra del autor. Y en uno simbólico, se podría usar apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Eso está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. La diferencia entre los tres usos de la palabra corona eh, no estriba en que el sentido del uno se refiere a verdaderos acontecimientos históricos y los demás no. Las expresiones literales y figuradas por lo general se refieren a acontecimientos históricos. La relación entre las ideas expresadas por las palabras y la realidad es directa y no simbólica. Sin embargo, las ideas expresadas en el lenguaje simbólico, por ejemplo en la literatura alegórica y apocalíptica, con frecuencia hacen muchas alusiones históricas. De modo que, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 puede significar la nación de Israel como las 12 estrellas que representan las 12 tribus, la luna, la revelación del Antiguo Testamento y el sol, la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, los problemas surgen cuando los lectores interpretan las declaraciones de un modo distinto al que el autor tenía en mente. La distorsión del sentido del autor, que resulta interpretar de una manera figurada una declaración literal, es la misma de interpretar una declaración figurada de modo literal.